Ok. Sí. Decimos que tiene tres bordes. El naso palpebral, ahorita en otra imagen viene, pero desde aquí, el naso palpebral, que como su nombre lo dice, va a tener el contacto, ¿sí?, hacia adentro, va a ser este que tengo aquí. El naso geniano, que es el que le da la vuelta al ala, ¿sí?, al cartílago alar, y el naso labial. Son tres bordes, dos laterales, naso palpebral, naso geniano, ¿sí?, y uno anterior o del dorso, el naso labial. Tiene una raíz, ¿sí? Y es de las pocas cosas que la raíz la tienen arriba, ¿verdad? Esta es la raíz de mi nariz y tiene una base. La base, ¿quién me la está formando, César? Es donde se encuentran los orificios de la nariz, ¿no? Las narinas. ¿Cómo se llaman los orificios? Las narinas. Narinas o fosas nasales. Esto es lo que estaría dando la base de mi pirámide. Es una pirámide triangular, ¿sí? Esto es. Bien. Y aquí están, les decía yo, viene el surco palpebral. Aquí tengo, ¿lo estamos viendo? Sí. Este sería el nasopalpebral, el nasogeniano, ¿sí?, y el naso labial. ¿De acuerdo? Esta cara no me gusta mucho porque parece que está llorando, hay que pintarle una lagrimita aquí. ¿Sí? Pero bueno. Las funciones las vamos a tratar más adelante, no tiene caso mencionarlas en este momento. Bien. Límites y relaciones. Ya nos habían dicho que se encuentra en el centro de la cara, ¿verdad? ¿Qué tenemos a los lados, Marifer? ¿Me lo repite, por favor? Es que mi internet está fallando. ¿Qué tenemos a los lados de la nariz? Las paredes laterales. ¿Cuáles paredes laterales? Pamela. Las mejillas. Las mejillas, bien. Y ya que alzaste la mano, Mendoza. Sí. A los lados tenemos las mejillas. Arriba. Pues los ojos, bueno, las No, órbitas. arriba. Los ojos, arriba. Acá. Ah, ¿Tienes arriba la frente, ¿Tienes el arriba la tercer ojo frente. aquí? No, arriba la ¡Wow! frente. Dije, bueno, puede ser, ¿no? Que tengas ahí el tercer ojo. No, No, arriba la frente. arriba la frente. Y abajo, Alejandra Hernández, El labio superior. el labio superior. ¿Sí? Entonces, ahí lo vemos en la imagen. Les pregunto cosas que están en la imagen. Dice relaciones anatómicas, superior, ¿sí? El labio, digo, esto está chueco, está al revés, ¿sí? En la raíz tenemos la frente, en la base tenemos el labio superior y lateralmente las mejillas o carrillos. Que no sé por qué se le llaman carrillos. ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, nos quedaremos con las dudas. Y entramos a lo bonito, ¿no? ¿De qué está compuesta mi nariz externa? Ah, espérenme, no me acuerdo, por aquí debe de venir. No está. En esta. Perdón que me venga hasta esta, pero sí, estamos hablando de la nariz externa y entonces lo que estoy marcando yo ahorita, ¿qué sería? Les ayudo un poco. Frente, hueso nasal derecho, hueso nasal izquierdo. Este vendría siendo el tabique. Entonces, aquí, ¿qué hay? Sí,
Diana Pérez, ¿qué es? ¿Las coanas? No. César, Es bueno, el límite de la rama, de la rama frontal del maxilar, ¿no? no, la rama que me dices tú, sí, vendría estando aquí arriba, aquí. ¿Sí? La espina nasal del frontal donde se van a articular los dos huesos nasales. Pero esto es como en ese anuncio de la gripa, no sé si lo han visto, donde le quitaban la nariz. ¿Sí? Se quitó la nariz y queda esto. Entonces, ¿eso que vemos qué es, Miguel? Iba a decir que ahí había cartílago, pero Sí, es el cartílago del septum, nada más. ajá, Pero toda esta zona, ¿cómo se llama? la cara posterior. La cara posterior, es la cara posterior de nuestra pirámide, que en realidad no es palpable, es un hueco, ¿sí? Y entonces, si es un hueco, su nombre se llama, ¿sí? Abertura piriforme, ¿sí? O hueco piriforme. ¿Por qué se llama piriforme? Porque dicen que tiene forma de pera. Pues la verdad, yo no le veo la forma de pera, pero nunca hay dos peras iguales. ¿Cuál es lo único característico de las peras? De las peras que tienen una base ancha y la parte superior es más angosta. Por eso se llaman, sí, que tiene una forma de pera, es una abertura piriforme. Y entonces la abertura piriforme se va a convertir, ¿sí?, en la división entre la nariz externa y la cavidad nasal. Es la abertura piriforme. ¿Ok? Regresamos a donde estábamos. Ok. Bien. ¿De qué está conformada la nariz externa? La nariz externa está conformada de hueso y de cartílago. ¿Sí? Entonces, sí, Karime, platícame. Sí. De huesos. Ahí los estás viendo. Pues yo tengo que está principalmente formado por un armazón osteocartilaginoso Sí, por eso. y una membrana fibrosa. Y pues los huesos principalmente son la parte frontal del maxilar, el etmoides, la espina nasal del No. frontal. A ver, espérame. A lo mejor no me expresé bien. Estamos platicando exclusivamente de la nariz externa. Ah, ok. La nariz externa es desde el hueco que te enseñé hacia adelante. Ajá. Esto, yo en este momento me estoy palpando mi nariz externa. Esto es mi nariz externa. Y esta nariz que tengo, ¿sí?, tiene dos componentes que le van a dar, ¿sí?, la estructura, que es óseo y cartílago. Óseo y cartílago. Lo que está de aquí para atrás no pertenece a la nariz externa. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían los huesos propios de la zona? El etmoides, No, maxilar, perdón. el maxilar lo tengo aquí. ¿Forma parte de la nariz externa? Ah, no. No. Entonces sería, como lo señala la imagen, ¿no? El cartílago alar mayor. Sí, pero la pregunta era óseo. Platícame de lo óseo. Regina, Está el hueso nasal. el hueso nasal, eh, hay algunos libros que lo denominan hueso propio de la nariz. ujú, Su nombre correcto es hueso nasal. Y son dos, uno izquierdo y uno derecho, ¿verdad, Regina? sí. ¿Qué más? También está en la parte, bueno, en esta parte de aquí arriba, está el hueso nasal frontal. Este es el frontal. Ajá. Está también, bueno, en cartílago. No, ya, estamos hablando de óseo nada más ahorita. Sí, realmente la estructura ósea la dan dos puntos importantes. Los huesos propios de la nariz o hueso nasal, derecho, izquierdo, ¿sí?,
que son dos huesos cuadriláteros, esto es, que tiene 4 lados, aquí está, y que van a darle forma prácticamente a la raíz de la nariz, ¿sí? ¿Con quién se articulan estos huesos nasales? En la parte superior se va a articular con el frontal, ¿sí? En su cara lateral, ¿sí? Con la rama ascendente del maxilar, que es esta, o proceso frontal del maxilar. En su cara medial se va a articular con el hueso del otro lado, con el hueso nasal del otro lado. Y en el borde inferior se va a articular precisamente con el cartílago triangular o cartílago, ¿sí? Piramidal. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Esa sería la estructura ósea de nuestra nariz. Se considera, dado que aquí atrás, aquí atrásito, ahorita lo vamos a ver en una proyección lateral, hay un pedazo de hueso frontal que tiene una especie de cuña, se llama espina del frontal. Ahí se apoyan los huesos nasales para complementar su formación o su situación. Eso sería el esqueleto óseo. Pero aquí mismo, ¿sí? Aquí mismo estoy viendo el esqueleto cartilaginoso. Y entonces, Dana, platícame del esqueleto cartilaginoso de la nariz externa. Ah, sí, está el cartílago del tabique nasal. Sí, se alcanza a ver un cachito. Aquí sería este que se ve aquí. Ujú. El cartílago del ala menor que está aquí, si no me recuerdo. El cartílago alar menor casi no se ve, ¿sí? Vendría siendo este que está marcado aquí y aquí que lo marca la diapositiva como accesorio, ¿sí? Vendría siendo de este lado este chiquito que está ahí, el alar menor. Ujú. Pero no me has dicho cómo se llama este. Ah, cartílago del tabique. No, el cartílago del tabique está aquí atrás. Entonces sería la apófisis lateral. Algunos autores le llaman proceso lateral del tabique. ¿Por qué? Porque en algunas autopsias aparece unido este cartílago, que su nombre correcto es cartílago triangular o cartílago lateral, ¿sí? Lo encuentran unido, ¿sí? Al cartílago del septum, que es el que divide a la cavidad nasal y a la nariz en dos fosas. Esto. Pero se ha visto que esto nada más se ha visto, ahora válgase la redundancia, se ha visto que esto nada más es en gente adulta. Entonces, cuando hacen las autopsias que revisan la nariz, pues es gente que ha tenido traumatismos, que ha tenido cirugías, que ha vivido, que los cartílagos ya crecieron y entonces se fusionan y parece exclusivamente un cartílago. Entonces, parece que es el cartílago, ¿sí? Del tabique con dos procesos que están creciendo a sus lados. Por eso le llaman los autores proceso lateral del tabique nasal. Pero su nombre correcto es cartílago triangular o cartílago lateral. Este es el que vamos a encontrar una vez abajito del hueso nasal. Abajo de él vamos a tener el alar menor o accesorios, cartílagos accesorios, para dar paso después al cartílago alar mayor, que sería este que estamos viendo. En la siguiente proyección se ve, creo que un poquito mejor. Aquí están. Estamos viendo los huesos nasales, un hueso cuadrilátero con 4 lados, ¿sí? Que en la parte inferior se va, ¿sí? A articular con el hueso nasal lateral, digo, con el cartílago nasal lateral o cartílago triangular. Este va a estar unido al cartílago del tabique y después tenemos los cartílagos alares menores o accesorios. Aquí lo estamos viendo de los dos lados, para luego el cartílago mayor, ¿sí? Alar. Esto es lo que vamos a tener de estructura
del ósea y cartilaginosa. Bien. Proceso lateral, articulación con el cartílago alar mayor, cartílagos nasales accesorios, ¿sí? O cartílago alar menor. Estos prácticamente ya no existen. ¿Y qué le va a dar forma a la base de nuestra nariz externa? Lo que le va a dar forma a la base de nuestra nariz externa es esto, que no es más que un tejido, ¿sí? Adiposo. Esto es grasa y tejido fibroso. Eso es lo que le va a dar forma a la base de nuestra cavidad nasal. ¿Preguntas hasta aquí? Eduardo, ¿qué pasó? No, son los que vienen marcados ahí como accesorios. ¿Sí? Estos y estos son cartílagos alar menores y también se consideran, ¿sí? Los cuadrados, sesamoideos, obomerianos dentro de estos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué han perdido el nombre? ¿Por qué han ido prácticamente desapareciendo? Y su lugar lo está teniendo tejido cartilaginoso. Los cartílagos que perduran de buen tamaño siguen siendo el alar mayor y el triangular. ¿Sí quedó, Eduardo? Bien, ¿alguna otra pregunta sobre esto? Ok. Vámonos a los músculos. Los músculos no son muchos en la nariz externa, pues no tienen dónde caber, ¿no? Si uno agarra y dice, pues, ¿dónde vamos a meter músculo aquí? ¿Sí? Entonces, dentro de los músculos principales que vamos a tener aquí está el músculo prócer, ¿sí? Que es este que está aquí. Este es el músculo prócer. Y en la actualidad prácticamente es el que, sí, mantiene todavía movilidad, porque funciona para hacer gestos, ¿verdad? Entonces, cuando uno se enoja, el músculo va a estar funcionando, que es el músculo prócer. ¿Cómo va a estar funcionando? Enójense ustedes, pónganse delante de un espejo, enójense, ¿sí? Pero aquí se está confundiendo el prócer con el interciliar, ¿sí? Entonces tendríamos que dejar de hacer trabajar en el interciliar y entonces aflojarlo, y lo que nos queda aquí arrugado, esta arruga que se hace aquí, esta arruga la estaba produciendo el prócer, ¿sí? ¿O qué otro nombre recibe? ¿Alguien lo encontró con otro nombre? Daniel. Pues se encarga de fruncir el entrecejo, ¿no? Sí, es la arruguita que te digo que te hace aquí. ¿Con qué otro nombre, César? Piramidal. El músculo piramidal, ¿sí? Después vamos a tener, ¿sí?, el músculo nasal y el elevador del párpado superior. La función que tenía, por ejemplo, el nasal, que es el que vamos a ver aquí, ¿sí?, que va de aquí a acá, ¿sí?, era abrir las fosas nasales. ¿Sí? Esa era su función, mantener abiertas las fosas nasales. Y trabajo que hacía un poquito con el elevador del labio superior, que es cuando queremos enseñar la mazorca de los dientes y subimos el labio para que se vea bien la mazorca. Todavía tiene cierto grado de utilidad este músculo. El nasal, en realidad, ya muy pocos podemos, ¿sí?, o pueden, mejor dicho, mover este músculo.
¿Quién de los presentes puede? ¿Quién? Daniela, ¿tú puedes? Déjame ponerme los lentes para ver que puedes. A ver, Bueno, si no me equivoco, es este músculo sí, y exacto. Sí, jala el músculo de aquí junto con ayuda del elevador y entonces la fosa nasal hace esto, ¿sí? Que no es más que la función del olfateo. Josiel, ¿también tú puedes? Sí, doctor. A ver, ponte un poquito hacia arriba que se te vea el moquillo. A ver, hazlo. Ahí está, perfecto. Sí, vean, excelente. Hace años, sí, ya, José, ya, si no vas a acabarte el oxígeno de la habitación, porque eso hace, pues. Sí, hace algunos años hacía yo una pésima broma, que ahora ya no puedo porque me mandan a derechos humanos, que porque estoy acusando a alguien o juzgando a alguien, pero no. De todos modos medio la sigo haciendo, ¿verdad? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con las personas que tienen la capacidad de mover todavía el nasal y tener esta función de olfateo tan importante? ¿Sí? Va agarradito de la mano con la habilidad de mover el pabellón auricular. Si se dan cuenta, muchos ya no podemos ni mover el nasal ni mover los músculos del pabellón auricular. El pabellón auricular, ¿para qué se movía? Para orientar la oreja hacia donde venía el sonido. ¿Quiénes lo tienen todavía con muy buen funcionamiento? Sí, sobre todo los perros. Ustedes vean a su perro que está echadito, acostado, oye un ruido y no se mueve, nada más para la oreja y la orienta hacia donde viene el sonido. ¿Sí? ¿Qué sucede con la mayoría de nosotros que ya no podemos mover estos músculos? Pues realmente, sí, alguien diría que hemos evolucionado, ¿verdad? Y que los involucionados serían los que no pueden, los que mueven todavía, sí, esas zonas. Pero no, en realidad los involucionados somos los que ya no podemos mover esos músculos. ¿Por qué? Porque lo estamos perdiendo esta habilidad. Entonces yo le diría a Dani López, a Yaciel, a todos los que todavía tengan esta habilidad, que la practiquen, que la hagan. ¿Para qué? Para que su genoma lo siga transmitiendo, ¿sí? Porque si no va a llegar un momento en que vamos a estar totalmente atrofiados de, ¿sí?, nuestra musculatura. Y el dicho de los anatomistas y fisiólogos es cierto: órgano que no funciona se atrofia, ¿sí? Entonces, a seguir utilizándolo. Bien, la siguiente tabla, ¿sí?, nos habla dónde nace el músculo, dónde se inserta, quién lo inerva y cuál es la función de los mismos, ¿sí? Entonces decíamos, el principal es nuestro amigo el prócer piramidal, que va a dar origen ¿a dónde? ¿En dónde? A la altura del hueso nasal en su parte superior y va a ir a, ¿sí?, la parte inferior entre las cejas. Ahí se va a perder entre el interciliar. Entonces nace de la parte superior del hueso del hueso nasal hacia arriba. Es un músculo muy pequeño en realidad, ¿sí? El nasal, que ese ya lo estuvimos viendo y vimos perfectamente su movimiento, ¿sí? Va de maxilar a maxilar, recubriendo la parte baja de la nariz, ¿sí? ¿Qué hace? Comprime la abertura nasal. ¿Sí? Y tenemos el elevador del ala de la nariz, que va a ser la función de elevar el labio superior y la apertura de la narina. Participa para ello. Y el pobre depresor del tabique nasal, ese prácticamente
ya desapareció. ¿Sí? Por eso en muchos libros ya ni siquiera lo mencionan. Es el depresor del tabique nasal. Bien. ¿Qué tipo de piel? Digo, bueno, ya se los dije. ¿Qué tipo de epitelio vamos a encontrar a la entrada de la nariz externa? Esto es en esta zona. ¿Sí? Pues va a continuarse el tejido de la piel. Por lo tanto, aquí adentro, ¿sí? Aquí adentrito vamos a tener piel, ¿sí? Pero unos milímetros más adentro va a empezar una transformación del epitelio. Y el epitelio va a acabar transformándose en algo que se llama epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Yaciel, ¿qué pasó? Yosiel. No, pero es que estaba subiendo mi mano hace rato, pero apenas se puso. Ok. ¿No hay preguntas? José, sí, ¿qué pasó? Yosiel primero y luego Regina. No, es que como que está fallando, como que se levanta la mano y la bajo, pero se sube, entonces, una disculpa, doctor. No, es que traes atorado, o sea, traes un tic nervioso. Regina, ¿qué pasó? Es ciliado, bueno, el tipo de tejido es ciliado porque tiene como vellosidades en cada célula en la parte apical, ¿verdad? No, se llama ciliado porque existe la célula ciliada. O sea, no todas las células que Ok. están formando el epitelio tienen los cilios. ¿Sí? Esto lo vamos a ver con más detalle cuando veamos el epitelio, sobre todo a nivel del bronquio. Gracias, ¿no? Pero sí, no todas las células tienen cilios. Hay huequitos sin cilios. ¿Sí? Ok, ¿qué pasó, Eduardo? No queratinizado. No queratinizado. Acuérdate que la queratina es la uña. ¿Sí? Entonces, ese epitelio no queratinizado, que es la piel. Tienes piel, se mete la piel, ¿sí? Y pasados unos 2 milímetros se empieza a cambiar para convertirse en el mal llamado epitelio respiratorio. ¿Sí? Más adelante también veremos por qué está mal llamado epitelio respiratorio. Ok. Pues vamos a entrar entonces a lo que es la cavidad nasal. Y lo primero, sí, es que desde la nariz externa, pues ya viene dividida en dos partes, ¿verdad? Sí. Va a ser la narina derecha, narina izquierda, y esto va a conformar dos cavidades nasales, ¿sí? Que en realidad van a tener la misma función. Si nosotros tuviéramos la cavidad nasal en nuestras manos, iba a tener forma de cuña. ¿Qué es una cuña? Como una luna, ¿no? Bueno, Como una luna, no una... cerca. ok. ¿Qué es una cuña? ¿No es la cosa que tiene la muerte? O sea, como No, que está así. no, la hoz no. Bueno, no es la hoz, ¿cómo se llama el? Ay, se fue el nombre. Oye, una ñ en su, Pasada, ¿no? Sí. algo así. Híjole. Y no me acuerdo. La hoz, ¿no? No, la hoz es el chiquito, Ah, ¿sí? Bueno, ahorita nos acordamos, ahorita nos acordamos. Y que estábamos, ¿qué es la cuña? Espérenme, ahorita les presento una cuña. Sí, yo sé que es una cuña. espérame, me voy a desconectar.
La de la muerte se llama guadaña. Sí. El que tiene la muerte de la lotería. Bueno, no, ustedes que jugaron lotería ya. Sí, ustedes son de Mario Bros para acá. Sí. Esta es una cuña. Esta es para atorar, por ejemplo, la puerta para que no se regrese. Esta forma es la que tiene nuestra cavidad nasal. ¿Sí? Empieza bajita, va creciendo, hasta que llega a una parte más grande y termina. Así es nuestra cavidad nasal. Es una cuña. Y la cuña, ahí mismo en la diapositiva les estoy poniendo qué es. Es una base inferior grande y un vértice superior y estrecho. Base grande y el vértice superior estrecho. ¿Sí? La base grande. Esto es una cuña y esa forma tiene nuestra cavidad nasal. Y nuestra cavidad nasal tiene, ¿sí? Pues es una cavidad, como tal va a tener un techo, una pared lateral, una pared medial y una base. Antes de ver la medial vamos a empezar con el techo para irnos orientando bien dentro de nuestra cavidad nasal. ¿Qué vamos a encontrar aquí en la cavidad nasal? En el techo. El techo va a ser prácticamente desde aquí, porque dijimos que la abertura piriforme, la voy a marcar aquí. La abertura piriforme estaría aquí. Aquí estaría nuestra abertura piriforme. Y entonces, de aquí para acá, nariz externa, ¿sí? De ahí para el centro, ¿sí? O para atrás sería la nariz externa. Digo, cavidad nasal. Cavidad nasal, nariz externa. Entonces el techo, pues prácticamente es el que tenemos aquí arriba. Y en la primera parte del techo, que es este, correspondería ¿qué? Al hueso nasal. Y les decía, en una proyección lateral vamos a ver la espinita, ¿sí? La espinita del hueso frontal es la espina nasal del hueso frontal. Y aquí estoy marcando el hueso frontal. Esto forma parte del techo. Siguiendo la formación del techo, vamos a encontrar que está la lámina cribosa ¿de quién? Del hueso etmoides. Este es el hueso etmoides. La lámina cribosa del hueso etmoides. Y ya en la parte posterior, ¿sí? Nos vamos a encontrar este hueco, hueso hueco, ¿sí? Que es el hueso esfenoidal. ¿Ok? ¿Pregunta hasta aquí? No. Entonces el techo sabemos cómo hacerlo. ¿Sí? Vamos a ver cómo se constituye el piso. ¿Sí? Y el piso, pues aquí estamos viendo una proyección media extraña, ¿no? Dice uno, a ver, espérate, vamos a orientarnos bien cómo está. Ok, aquí tenemos, ¿sí? La base de la nariz. Estos serían los orificios nasales, ¿sí? Por lo tanto, esta sería mi cavidad nasal. Esta sería la cavidad nasal del otro lado. ¿Qué conforma entonces el piso? Pues este, que es el hueso maxilar, y esta, que es la lámina, ¿sí? Del palatino y el paladar blando más posterior. Vamos a ver cómo se ve en la, ¿sí? Aquí vamos a tener el maxilar. Aquí estoy teniendo el hueso maxilar.
y en la parte posterior el hueso palatino. Estos son los que están conformando, ¿sí?, el piso de la cavidad nasal. Ahora vamos a ver qué conforma la pared, ¿sí?, lateral, la distal, o sea, de que está de aquí para acá, esta pared que está aquí. Y aquí vamos a ver, repasamos rápidamente el techo. Y el techo está dando por el nasal, el frontal, la lámina la lámina cribosa del etmoides y el hueso esfenoidal. Y la base por el hueso maxilar y por el hueso palatino. Ya tenemos el techo y ya tenemos la base. Ahora bien, la pared lateral, ¿por quién va a estar compuesto? Uno, en primer lugar, por la rama ascendente del maxilar, que es esta. ¿Sí? Y luego viene este huesito que está aquí atrás. Y para este hueso se llama hueso lagrimal. Ahora, ¿por qué se llama hueso lagrimal? ¿Quién dice? ¿Quién me dice? Eduardo. Dímelo bien. Si es un hueso, ¿sí?, pues no creo que haya un conducto. Ah, entonces está la abertura para que pase el conducto, ¿sí?, nasolagrimal. Acordémonos, bueno, como veremos más adelante, el desagüe de las lágrimas está dado por el conducto nasolagrimal que va a ir desde, ¿sí?, la parte interna hacia el meato inferior. Por ahí van a salir las lágrimas. ¿Por qué? Porque el ojo requiere lubricación constante las 24 horas del día y no estamos lagrimeando 24 horas al día. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se va a ir el exceso de la lágrima? Bueno, se va a ir por el conducto nasolagrimal al meato inferior. Ahorita vamos a ver dónde está el meato inferior. Ok, el hueso lagrimal entonces, despuesito del hueso lagrimal viene un hueso precioso, ¿sí?, que está pintado aquí de verde y que va a formar parte del techo, como ya lo hizo aquí, ¿sí?, la lámina cribosa del etmoides, pero aquí también participa en la cara lateral. ¿Cómo? Sí, con la lámina perpendicular del etmoides. Y la lámina perpendicular del etmoides tiene estas salientes. Esta que está aquí, esta que está aquí. Y estas salientes óseas se llaman cornetes. ¿Qué pasó, Daniel? ¿No, la lámina perpendicular del etmoides es a nivel medial? No. Ahorita vamos a ver, por eso es un hueso extraño, porque tiene participación en la lateral, en el techo y en la medial. El hueso etmoides, si lo viéramos de frente, lo veríamos de esta forma. ¿Sí? Entonces, este hueso etmoides y esta es tu cavidad nasal.
No sé si me estoy explicando. Entonces va a tener participación en la pared lateral externa o simplemente pared lateral. Va a tener participación en la pared medial y va a tener participación en el techo de la cavidad nasal. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién me preguntó? ¿Quién me preguntó? Sí, doctor, gracias. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener que esta lámina va a tener dos salientes óseas. Y estas salientes óseas, ¿sí? ¿Cuáles van a ser? El cornete superior, que aquí está este cornete superior, y el cornete medio. Abajito aparece este que está pintado aquí en café, un café clarito. ¿Qué creen? Es otro cornete, pero este es independiente. ¿Sí? Este es independiente. Es un hueso independiente. Esto es, no proviene de nadie. Las dos salientes de arriba provienen del hueso etmoides. Este es un hueso independiente. ¿Y quién es? Es el cornete inferior. ¿Sí? Eso es lo que nos va a dar esa zona. Y más posterior ya vamos a encontrar el hueso palatino. ¿Sí? Y más atrás, ¿sí? Vamos a encontrar el hueso esfenoidal. Y aquí, donde se acaba la cavidad nasal, se llama, ¿sí? Juana. Ah, no, Juana no. ¿Sí? ¿Cómo se llama la parte posterior de la cavidad nasal? Coana. Las Juana. Juanas. Entonces vamos a tener que nuestra nariz externa, que termina aquí, termina en la abertura piriforme. ¿Sí? Y la cavidad nasal inicia en la abertura piriforme y termina en la cuana. Por lo tanto, va a tener, ¿sí? ¿Cuántas caras? 6 caras la cavidad nasal. Una cara lateral, ¿sí? Una cara superior, una cara medial, una cara inferior, una cara posterior, que es la cuana, y una cara anterior, que sería la apertura piriforme. Pero nos regresamos para ver la pared medial. ¿Sí? Y como decía Martín, sí fuiste tú, ¿verdad, Martín? No, profe. No, ¿Sí? yo no fui. ¿Quién preguntó? ¿Quién preguntó hace rato del etmoides? Yo, doctor. ¿Quién yo? ¿Quién yo? Daniel Montoya. Daniel. Sí, como Daniel mencionaba, pues también en la pared, ¿sí? Medial, en verde, para que no nos confundamos también, está, ¿sí? El hueso etmoides. La placa perpendicular, ¿sí? Del hueso etmoides. Es esta. Y en la parte superior, la parte prácticamente anterior es el cartílago propio del tabique, que sería este que está en azul. Y en la parte posterior sería ¿quién? El vómer. ¿Quién va a conformar la pared medial de la cavidad nasal? ¿Sí? 2 huesos, que es la placa perpendicular del hueso etmoides y el hueso vómer. Y un cartílago, el cartílago septal. Algunos autores van a encontrar a ustedes que en esta zona, aquí, agregan otro cartílago en esta zona.
Este cartílago, que puede denominarse en algunos libros como cartílago cuadrado, ¿sí? Es muy pequeño y dicen que alguna gente ya no lo tiene, pero tiene una función primordial, como vamos a ver muy adelante, no tanto el cartílago, sino el tejido que se va a ubicar en esta pequeña zona. Ok, entonces si alguien me contesta y yo pregunto cuáles son los componentes de la pared medial y alguien me dice 2 huesos y 2 cartílagos, está en lo cierto. Si alguien me dice 2 huesos y un cartílago, también es correcta, siempre y cuando mencionemos los nombres, ¿verdad? Sí, lámina perpendicular del etmoides, hueso Bomer, son los óseos, y los cartílagos, el cartílago propio de la nariz o cartílago septal y el cartílago cuadrado. ¿Qué pasó, Regina? Ese es el cartílago de Hush. El cartílago de Hush. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas de los cartílagos? Ok, si no hay, vamos a ver cómo se divide nuestra cavidad nasal. Y entonces ya teniendo esto, le quitamos la pared medial, ¿sí? Y la vamos a encontrar recubierta con su tejido, con su epitelio respiratorio. Y entonces la presencia de los cornetes nos va a permitir dividir a nuestra cavidad nasal, ¿sí?, en 5 zonas. La primera, que sería esta, es el meato inferior. La segunda, ¿sí?, que sería esta, aquí estaría delimitada por el borde, sería el meato medio. Y la otra, que sería toda esta zona, el meato superior. Hay algunos autores que hablan de otro meato, que es el meato común, que correspondería a toda esta zona. Meato común. Bien, entonces tenemos que nuestra cavidad nasal se va a dividir. Dejen. No me deja, pero bueno, ahorita vamos. Ok. Aquí ya tenemos el meato inferior. Aquí está, meato medio, meato superior. ¿Sí? Aquí está el meato superior. Y el techo se divide en 2 zonas, que vendría siendo esto. La primera zona, que se denomina por lo que hay aquí, y que hay aquí el olfato, la zona olfatoria. Entonces, toda esta parte del techo se considera como zona olfatoria. Y donde termina el epitelio olfatorio hacia la pared posterior se llama receso etmoide esfenoidal. ¿Por qué? Porque hace relación al hueso. Etmoido esfenoidal. Receso etmoido esfenoidal. Ok.
Y ya habíamos comentado que la apertura de la nariz externa, y que es prácticamente la entrada del aire, pues va a tener esta forma, un diámetro, ¿sí? Que es un diámetro anteroposterior largo, ¿sí? Anteroposterior largo, y el otro ángulo, la otra dirección, el anteroposterior largo y el transversal corto. Esto, si nos damos cuenta, es lo que le va a dar la forma prácticamente a la nariz y su consistencia. ¿Sí? ¿Qué forma esta parte? La base de la pirámide nasal. Y estas, ¿sí? Llamadas fosa nasal, van a cumplir un papel importantísimo en el paso del aire. ¿Por qué? Porque le van a ofrecer resistencia. ¿Sí? Van a disminuir la velocidad con la que el aire está ingresando a la vía aérea. Ok. La parte posterior o la pared posterior de la cavidad nasal, pues es la cuana, ¿no? Y la cuana, si nos damos cuenta, no es más que una estructura ósea como tal, al igual que la abertura piriforme. ¿Sí? ¿Qué estamos teniendo aquí? La vista de la cuana, que no es más que el orificio. ¿Sí? Y si nos damos cuenta, prácticamente, ¿sí? Está formada de hueso. De repente pudiera ser un pedacito de cartílago, pero la mayoría es hueso. Esto para darle firmeza a la zona, evitar algún tipo de colapso y que se pueda tener problemas con el ingreso y la salida del aire. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna? No. Ok, vamos. Sigamos. Aquí están nuevamente los cartílagos de la pared lateral. O septum. Y volvemos a recalcar. ¿Sí? La lámina perpendicular del etmoides, que es esta. El cartílago propio del tabique nasal, cartílago del tabique. Y el hueso vomer. Vomer. ¿Okay? ¿Quién me quiere decir qué vemos en la imagen inferior? Son ¿Qué los son? senos, ¿no? Son senos. ¿Qué senos? Los etmoidales. Los senos etmoidales. Estos son los senos etmoidales o celdillas etmoidales. ¿Sí? ¿Qué pasó, Evelyn? También podemos ver el seno frontal y el seno esfenoidal. Seno frontal y seno esfenoidal. ¿Cuál es el único seno que no vemos? El seno maxilar. El seno maxilar sería el único seno que no estamos valorando adecuadamente. Y entonces esto nos da el ingreso para ver los senos paranasales. Y los senos paranasales no son más que cavidades que se formaron dentro de los huesos
o dentro de algunos huesos, ¿sí? Con función hay muchos dimes y diretes sobre la función que tienen los senos paranasales, ¿sí? Algunos fueron de disminuir el peso de la cabeza, puede ser cierto, pero serían más útiles en la infancia y en la infancia todavía no están terminados como tal. ¿Por qué sería más útiles en la infancia? Porque la cabeza pesa más al momento del nacer que posteriormente, esto en relación y comparativamente con el resto del cuerpo. Aumento de la resonancia de la voz. Sí, pusiera ser, pero en realidad esta resonancia está dada más que nada por la cavidad nasal sin tener mucha participación de los senos paranasales. Otra de las que se han dicho es que sirven como mecanismo de defensa al apoyar la defensa inmunológica, ¿sí? Y otros que pudieran ser ciertos es que acaba o termina de humidificar el aire que está ingresando. En realidad, sí, ya hay pocas funciones para los senos paranasales. Dentro de las funciones que tienen los senos paranasales dicen que terminar de calentar, terminar de humedecer el aire que va a ingresar, pero sería un proceso muy lento. Entonces está también como en veremos, ¿no? Entonces, ¿qué utilidad tendrían los senos paranasales? ¿Alguien lo leyó? ¿Nadie? Bueno, en realidad la única función que pudieran tener, ¿sí?, es ayudar a la resonancia y ayudar un poquito a terminar la humectación del aire que va a ingresar. Y bueno, y la tercera, que sería tal vez la más importante, que es hacer rico al otorrino. ¿Por qué? Por la sinusitis, ¿no? Es lo más importante de los senos paranasales, nos van a dar sinusitis. Tenemos pares e impares. Los senos frontales son pares. Los senos maxilares son pares. Los senos etmoidales o celdillas etmoidales pueden ser 2, 4, 6, 8, 16, 32. No hay un límite exacto porque son pequeñas celdillas, de ahí viene el nombre de celdillas como células que vamos a encontrar a lo largo del trayecto, y en la parte posterior vamos a tener al seno esfenoidal. Ok. Bien. Las celdillas, no, aquí vamos a ver, sí. La celdilla del seno frontal está, como su nombre lo dice, en el hueso frontal, ¿sí? Lo podemos apreciar en una imagen lateral de la cavidad nasal y de la nariz. Aquí tengo mi seno frontal. ¿Qué tamaño tienen? No tienen un tamaño específico. Pueden variar y puede ser uno más grande que el otro. No hay realmente una relación, ¿sí? No son iguales, son totalmente diferentes. En una posición lateral también puedo observar el seno esfenoidal. También tiene una especie de pared justamente a la mitad que lo puede dividir en dos, ¿sí? Pero generalmente está, a pesar de que existe un poquito de barrera, no es completa y pueden estar en comunicación las dos partes. Por eso no se habla de dos senos, sino exclusivamente del seno esfenoidal. Las que también puedo apreciar en una placa lateral son en esta zona las celdillas etmoidales, ¿sí? O los senos etmoidales, que los vamos a tener en esta zona, vean aquí, produciendo moco. ¿Y qué tenemos sobre las celdillas etmoidales? Dice, bueno, forman una especie de laberinto por los cuadraditos como están distribuidos, ¿sí? Y van a tener la función de producir cierto grado de secreción
para terminar de humidificar el aire que va a ingresar. El seno esfenoidal, que puede ser 2. Ese tipo está enojado. Véanlo. ¿Qué estamos viendo aquí? Este sería el septum nasal o tabique nasal, el cornete medio, el cornete inferior, ¿sí? Nuestra cavidad nasal. Ok. Seno maxilar, ese lo vemos prácticamente de frente, lo podemos ver también un poquito de lado cuando cortamos parte del hueso y tiene una forma totalmente diferente. No hay un seno maxilar o frontal que sean idénticos, pueden variar dentro de la misma persona, pero siempre lo vamos a encontrar justo a la mitad. Es un hueco, ¿sí? Es el seno maxilar y además en esta zona vamos a tener que buscar dónde va a ir a desembocar este seno, ¿sí? Maxilar. La manera de poderlos observar adecuadamente es mediante la placa de rayos X. Y entonces vamos a tener 3 tipos de proyecciones para verlas. Proyección de Cadwell, proyección de Waters y proyección de Hertz. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? En esta, que es una radiografía de frente, ¿qué vamos a poder visualizar? Bueno, aquí estamos visualizando, ¿sí? El seno frontal. Es todo que estoy marcando. Aquí está mi seno frontal del lado derecho. Y el seno frontal del lado izquierdo. Esto negro, pues no son senos, estos son los orificios oculares o la órbita. ¿Qué otro seno vamos a poder apreciar aquí? El seno maxilar. Véanlo. Okidoki. ¿Qué sucede con el seno del otro lado? Yo no lo veo. ¿Alguien sí lo ve? Así de clarito como que pude dibujarle su contorno. No. Bueno, se ve lo de la parte superior, pero de ahí en fuera no se ve dónde termina. Se ve un poco de aire en esta zona. Pero, ¿sí? ¿Qué tiene ese seno? En realidad, si lo viéramos con detalle, yo pudiera delimitar mi seno aquí. ¿O no? Entonces, ¿qué tiene ese seno? ¿Está obstruido? Está con contenido, ¿sí? O con sus paredes, su mucosa inflamada, y por eso no se ve negro, sino se ve ligeramente, ¿sí? Blanquecino, o lo que se conoce como en velo. ¿Sí? El seno está velado, no está desaparecido, está velado. En la otra proyección, ¿sí? Aquí afortunadamente nos lo ponen con colores, ¿sí? ¿Qué estamos viendo? Nuestro seno frontal, ¿sí? Aquí, bonito. En la placa de frente, senos frontales. La zona de las celdillas etmoidales. El seno maxilar. Y nos faltaría uno que no lo vamos a ver en esta presentación, sino en una placa lateral. El seno esfenoidal. Y entonces, sí,
a más de hacer rico al otorrino, ¿para qué me sirven mis senos? ¿Sí? Nos sirven para producir inflamación y obstrucción de la vía nasal. ¿Qué otra cosa podemos estar observando en las placas radiológicas a este nivel? Los cornetes. Y aquí en vean, este es un cornete inflamado. Son cornetes inflamados. Estoy viendo aquí, ¿sí? El seno frontal que está prácticamente velado. El seno maxilar, que se encuentra con zonas con inflamación. Y estas son las celdillas etmoidales, todas estas. Frontales, maxilares, ¿sí? Las celdillas etmoidales, las frontales y las maxilares. Bien. Vamos a platicar. ¿Qué pasó, Daniel? Dani. Yo tengo una pregunta. Con las muelas del juicio, ya que son como muy conflictivas, ¿se podría llegar a lastimar el seno maxilar? Sí, sí puede llegar. No tanto por la muela del juicio. Sí, si nos damos cuenta, deja ver si tenemos una imagen. Sí, aquí está. Esta o la otra. No, esta. Sí. Ve hasta dónde está llegando la raíz de la muela. Entonces, en condiciones de normalidad, cuando tú tienes tu muela ahí sin darte lata, no va a pasar nada aunque la raíz esté rayando o golpeando, ¿sí?, el seno maxilar. Pero si tengo una infección en esa zona, sí puede erosionar paulatinamente, ¿sí?, esa parte del hueso y tener contacto con el seno maxilar. ¿Sí? Entonces sí puedo tener, no solamente con la del juicio, sino con cualquier muela que estuviera pegada en esa zona. Nada más que sí, esas muelas de repente parece que tienen una raíz bárbara, ¿no? Te sale la muelita de este tamaño y la raizota así grandota y hasta con dos picos. Ok. Bien. Riego, drenaje sanguíneo y linfa. ¿Quiénes van a estar dando la alimentación a esta zona tan importante de la cara? Bien, en la parte superior, en el techo, van a ingresar las arterias etmoidales anteriores y posteriores. Aquí están la arteria etmoidal anterior y la posterior para nutrir, ¿sí?, la pared medial. Esto es el cartílago. Esta es la zona del cartílago. ¿Sí? Para irrigar la parte de la pared lateral, pues también la arteria etmoidal posterior y la arteria etmoidal anterior, ¿sí?, que nos van a dar ramas para la irrigación perfecta de los cornetes. En la parte inferior, ¿sí?, vamos a tener una importante participación de la rama alar de la arteria nasal lateral. Vean cómo ingresa y empieza a distribuirse, ¿sí? Esta también tiene la arteria palatina mayor, una participación importante. Y pudiéramos decir que entonces la parte o el riego, ¿sí?, inferior va a estar dada por la arteria esfenopalatina. ¿Sí? Ok. Bien. Vamos a dejarle ahí el día de hoy, ¿sí?